Bueno, imaginen esto. Es 1999 y un algoritmo que analizaba miles de registros hospitalarios y de consumo llegó a una conclusión matemática irrefutable. Ujú. El factor de riesgo número uno para sufrir quemaduras solares severas durante el verano era comer helado de vainilla. Suena a una locura absoluta. Totalmente. Suena una locura, pero, o sea, los números en la pantalla indicaban que la relación era casi perfecta. A más ventas de helado, más camas de hospital ocupadas por quemaduras. Claro. Y hoy, nuestro objetivo es desarmar la maquinaria oculta que usan los investigadores para evitar caer en este tipo de trampas. Tenemos sobre la mesa un material fascinante. Son un par de presentaciones universitarias sobre metodología de la investigación científica, específicamente de la UCES. Que es la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Exacto, así es. Y la misión de hoy, en este análisis profundo, es desmitificar cómo la ciencia demuestra que dos cosas están, digamos, conectadas en el mundo real. Ya sea que estemos hablando de categorías simples o de predecir el futuro con números. Que es una habilidad fundamental hoy en día, ¿no? Muy bien, vamos a desempacar esto, porque aunque parezca a simple vista una clase de matemáticas o estadística densa, en realidad se trata de cómo entendemos la verdad en nuestro día a día, de traducir estos conceptos en herramientas de pensamiento crítico. Es un punto de partida perfecto. Porque, a ver, esa trampa del helado que mencionas ilustra exactamente por qué no podemos simplemente mirar una hoja de cálculo, ver números que suben juntos y sacar conclusiones precipitadas. Tal cual. El material de la UCES que estamos analizando es, en esencia, un manual de supervivencia para el pensamiento crítico de cualquier estudiante o profesional. Nos enseña que la estadística no es solo presionar un botón en un software. Claro, no es magia. Exacto, no es magia. Es una forma estructurada de interrogar a la realidad y el primer paso en ese interrogatorio, antes de meterse con algoritmos súper complejos, es aprender a clasificar la información más básica. Lo cual nos lleva a la base de todo este asunto, porque el mundo no siempre se mide en números exactos. A veces solo tenemos etiquetas, ¿verdad? Cajas, categorías. O sea, digamos, por ejemplo, que una empresa lanza una aplicación y quiere saber si el tipo de suscripción que eligen los usuarios, ya sea gratuita o premium, está relacionado con la región geográfica desde la que se conectan. Digamos, norte, sur o centro. Ujú. Aquí no hay números continuos, solo cajas, categorías puras. Entonces, ¿cómo determina un investigador si la región geográfica realmente influye en el tipo de suscripción? O si cualquier diferencia que veamos es solo ruido estadístico. Bueno, para ese escenario exacto, los apuntes introducen una herramienta brillante que es la prueba de chi cuadrado. Se representa con la letra griega chi al cuadrado. Ajá. Esta herramienta está diseñada específicamente para variables cualitativas, es decir, variables que son etiquetas sin un orden matemático inherente, como género, tipo de producto o, en tu ejemplo, la región. Claro, cosas que no puedes sumar ni restar. Exactamente. Y el motor que hace funcionar al chi cuadrado es, digamos, la comparación entre dos universos paralelos. Por un lado, tienes tus frecuencias observadas. ¿Qué es lo que realmente pasó? Sí, es simplemente lo que ocurrió en la realidad. Cuántos usuarios del norte compraron la versión premium, cuántos del sur, etc. Y por otro lado, calculas las frecuencias esperadas. Que, si entiendo bien del texto, estas frecuencias esperadas representan el universo donde la hipótesis nula es la que manda. Y la hipótesis nula es como la postura escéptica por defecto en la ciencia, ¿no? Es el abogado del diablo. Tal cual. Asume que no hay absolutamente ninguna relación entre la región y la suscripción. O sea, las variables son totalmente independientes. Exacto. Y para calcular esa frecuencia esperada en cada cruce de categorías, la matemática es, la verdad, sorprendentemente lógica. Tomas el total de usuarios de una región, lo multiplicas por el total de usuarios de un tipo de suscripción y lo divides por el gran total de usuarios de toda tu base de datos. Ajá. Eso te da el número exacto de personas que deberían estar en esa categoría, en esa cajita, si la región no importara en absoluto. O sea, a ver, es como si organizo una fiesta A ver. e invito personas de dos ciudades diferentes. Si asumo que la ciudad de origen no afecta para nada lo que beben, o sea, si hay independencia, yo esperaría ver una mezcla proporcional en la barra, ¿no? Totalmente. Pero si de repente noto que, no sé,
todos de una ciudad están tomando solo jugo y los de la otra están tomando solo agua, la fórmula del chi cuadrado es lo que me dice, oye, esto no es coincidencia, hay un patrón aquí. Es una analogía perfecta, pero aquí hay un matiz crucial en los apuntes, y es donde muchos estudiantes se confunden al principio. La prueba de chi cuadrado toma lo que observaste en la realidad, le resta esa expectativa matemática y luego hace mucho énfasis en elevar esa diferencia al cuadrado. Sí, esa mecánica de la fórmula me generó una duda al leer. ¿Por qué complicar la fórmula elevando al cuadrado? O sea, ¿por qué no simplemente sumar las diferencias de todas las categorías y ya está? Es una excelente pregunta. Si solo restas lo observado menos lo esperado en todas las categorías y lo sumas, los resultados negativos, digamos donde observaste menos de lo esperado, cancelarían matemáticamente a los resultados positivos. Ah, claro. Al final, la suma siempre te daría 0. Es un efecto de balanza. Entonces, al elevar cada diferencia al cuadrado, conviertes todos los valores en positivos. Y además, castigas matemáticamente las grandes desviaciones. Creas un índice. Exacto. Creas un índice que, si crece lo suficiente, te permite decir con seguridad estadística que esta desviación es demasiado grande para ser simple azar. Y ahí es cuando rechazamos la hipótesis nula. Pero, y esto es un pero grande, el material advierte que este índice tiene reglas estrictas. Hay una regla de oro en las diapositivas sobre el tamaño de la muestra. Sí, muy importante. Indica que la prueba requiere usar frecuencias absolutas, o sea, conteos reales de cabezas, personas reales, no porcentajes. Y además advierte que si al calcular ese universo hipotético, la frecuencia esperada en alguna de las celdas es menor a 5 individuos, el chi cuadrado colapsa. Colapsa por completo porque la prueba se vuelve hipersensible. Piénsalo así. Si tú esperas que solo 2 personas de la región sur compren la suscripción premium por puro azar y en la realidad la compran 4, la diferencia matemática parece enorme. Es el doble. Claro, un incremento del 100%. Exacto. Pero estadísticamente, la diferencia entre 2 y 4 personas en una muestra tan pequeña es simple ruido. Es azar. Por eso el texto especifica que cuando te enfrentas a celdas con menos de 5 casos esperados, debes abandonar el chi cuadrado tradicional. ¿Y qué usas entonces? Ahí, el material sugiere usar ajustes más precisos, como la corrección de Yates o, mejor aún, la prueba exacta de Fisher. Son algoritmos diseñados específicamente para no sobreaccionar ante muestras minúsculas. Entendido. Entonces el chi cuadrado funciona como un detector de patrones cuando agrupamos el mundo en cajas. Pero las categorías tienen un límite. Si seguimos con el mundo de las aplicaciones y los negocios, ¿qué pasa cuando queremos saber la intensidad exacta de una relación? O sea, ya no hablamos de premium o gratis. Claro, quieres más detalle. Hablemos de cuántos dólares exactos gasta un cliente versus cuántos minutos exactos pasa en la aplicación. Aquí las cajas se rompen. Necesitamos medir grados de movimiento, pasar de las cajas a los gráficos de puntos. Y así es como entramos al territorio del análisis de correlación para datos numéricos continuos. Y los apuntes de la UCES destacan 2 métricas fundamentales aquí. La primera, que es probablemente la más famosa en estadística, es el coeficiente de correlación de Pearson. Representado por la letra R minúscula, ¿no? Exacto, la R. Pearson busca medir una relación lineal entre 2 variables numéricas y su resultado siempre, invariablemente, aterriza en un espectro muy claro que va desde el -1 hasta el +1. Y el +1 significa que las variables se mueven en perfecta sincronía positiva. O sea, por cada minuto extra en la aplicación, el gasto sube en una cantidad matemáticamente proporcional. Tal cual, verías una línea recta perfecta ascendente en un gráfico. Y el -1 es lo mismo, pero a la inversa. A más minutos, menos gasto. En una línea recta descendente. Y supongo que el 0 es la nada absoluta, ¿verdad? El 0 es una nube de puntos dispersa sin ningún sentido lineal. Pearson es fantástico porque capta toda la información del dato. La magnitud, la distancia exacta entre los números, la varianza. Pero, y esto es clave, al usar toda esa información cruda, hereda una vulnerabilidad masiva que los investigadores deben vigilar con lupa. Es extremadamente sensible a los valores atípicos. Pero, a ver, ¿qué pasa si el mundo real es desordenado? Porque los apuntes mencionan esta sensibilidad.
O sea, los famosos outliers. Los outliers, sí. Si lo pensamos con un ejemplo, digamos que estamos midiendo la correlación entre la edad de los clientes de una cafetería de barrio y cuánto dinero tienen en sus cuentas bancarias en ese momento. Ok, me gusta. Probablemente hay una correlación moderada. Pero de repente, entra al bar un multimillonario tecnológico de 25 años a pedir un café. Su patrimonio rompe el promedio por completo. ¿No arruina eso la fórmula de Pearson al intentar acomodar esos miles de millones en la gráfica? Lo arruina por completo. La línea de tendencia sería arrastrada violentamente hacia ese único individuo, sugiriendo falsamente que todos los jóvenes de 25 años en esa cafetería son inmensamente ricos. Claro, un desastre. Pero lo fascinante aquí es que la estadística tiene una solución elegante para esto. Y el material metodológico nos introduce a la segunda gran herramienta, que es el coeficiente de correlación de Spearman, Spearman. que es la solución perfecta al problema de tu multimillonario. Al leer sobre Spearman, yo lo entendí como una especie de igualador estadístico. En lugar de mirar la magnitud del dinero, simplemente otorga posiciones. ¿Es así? Es exactamente así. O sea, al multimillonario no le asigna sus miles de millones en la fórmula, simplemente le pone una etiqueta que dice puesto número 1 en riqueza. Y a la siguiente persona más rica, sin importar si tiene $1.000.000 o $50, le pone puesto número 2. Esa es la mecánica. Spearman descarta el valor bruto del dato y correlaciona los rangos, el orden. Por eso decimos que es una prueba no paramétrica. Al convertir la riqueza en una simple carrera de posiciones, le quitas a ese valor extremo el superpoder de distorsionar todo el gráfico. Es brillante. Ya hay otra ventaja. Mientras que Pearson exige que la relación sea una línea recta perfecta, a Spearman solo le importa que la relación sea monótona. Es un término técnico, pero significa que si la edad sube en el ranking, el dinero también sube en el ranking. No importa si la curva se acelera o se aplana. Exacto. Solo importa que la dirección del ranking se mantenga constante. Eso definitivamente resuelve el problema de los datos desordenados y los atípicos. Pero hay un peligro mucho más sutil en la correlación. Y creo que es el momento perfecto de resolver el misterio con el que abrimos. El helado. Volvamos al verano de 1999, a las ventas de helados y las quemaduras solares. Si le aplicamos Pearson, daría un valor cercano a +1, y Spearman también marcaría una fuerte asociación monótona. Sí, ambas darían altísimo. Las matemáticas de ambas fórmulas juran que están íntimamente conectadas. O sea, los datos numéricos parecen decir que el helado causa quemaduras. Y matemáticamente no mienten, o sea, se mueven juntas. El error no está en la fórmula, el error está en el cerebro humano que interpreta ese número. Y el material de la UCES es categórico en este punto. Correlación no implica causalidad. Es el mantra de la investigación. Es que es el sesgo cognitivo más peligroso en la ciencia de datos. Ver que la línea de los helados y la línea de las quemaduras suben exactamente al mismo tiempo nos tienta inevitablemente a pensar que una empuja a la otra. Cuando en la realidad hay un titiritero invisible moviendo ambos hilos, ¿no? En este caso, la temperatura del verano, el sol. El calor hace que la gente compre helado y el sol hace que la gente se queme en la playa. Claro. El helado y las quemaduras son hermanos, no son padre e hijo. Entonces, si la estadística observacional solo nos muestra que dos cosas bailan juntas, ¿qué exige la metodología científica para poder afirmar con seguridad que A realmente causa B? Exige intervención empírica. Los apuntes son muy claros al señalar que la única forma de probar causalidad real y directa es mediante un diseño experimental riguroso. Un ensayo clínico controlado, por ejemplo. O sea, no basta con mirar los datos. No puedes solo observar pasivamente. Tienes que manipular la variable independiente de forma deliberada, aislarla en un entorno súper controlado y aleatorizar a los sujetos para neutralizar todas esas variables ocultas. Entiendo. Tendrías que obligar a un grupo de personas a comer helado en pleno invierno, encerrados en una habitación sin ventanas, y ver si se queman. Solo controlando el entorno puedes desenmascarar a ese titiritero invisible. Ahora, asumiendo que ya hicimos ese experimento, supongamos que ya sabemos, sin lugar a dudas, que una cosa sí influye directamente sobre la otra. Pasamos de intentar entender el pasado a querer pronosticar el futuro. Que es el sueño de cualquier investigador, predecir. Exacto. Ya no queremos saber si se mueven juntas. Queremos usar una variable como palanca para moverla a otro de forma predecible. Y aquí es donde la correlación se queda corta, y el texto nos introduce una herramienta más pesada,
La regresión lineal. Así es. Y la diferencia filosófica fundamental que muestran los apuntes entre la correlación y la regresión lineal es la asimetría. A ver, explícame eso de la simetría. Mira, en la correlación, ya sea Pearson o Spearman, las variables son como gemelas idénticas. No importa quién pongas en el eje X o en el eje Y del gráfico, el nivel de asociación es exactamente el mismo. El resultado no cambia. No cambia. Pero en la regresión lineal, la historia es otra. Establecemos una jerarquía estricta. Designamos una variable como independiente, que es la X, y es nuestra herramienta de información. Y designamos otra como dependiente, la Y, que es nuestro objetivo a predecir. O sea, estamos construyendo una ecuación literal, ¿no? El famoso y es igual a más b por x más el error. Esa misma. Si lo llevamos a un ejemplo clásico del material, como intentar predecir el salario de una persona basándose en sus años de educación. Perfecto, sí. El componente A de la fórmula sería como el salario base universal, el punto de partida, incluso con 0 años de educación. Y el componente B, la pendiente, nos dice exactamente cuántos dólares precisos se suman a ese salario por cada año adicional de estudio. Esa es una interpretación mecánica perfecta de la fórmula. Y lo que acompaña siempre a esa ecuación es un indicador de calidad vital. Es el R², también conocido como el coeficiente de determinación. Que te dice qué tan bueno es tu modelo. Exacto. Por ejemplo, si tu ecuación de regresión te da un R² de 0.85, eso te está diciendo que el 85% de la variabilidad, o sea, de los cambios en los salarios de esas personas, puede ser explicado puramente por los cambios en sus años de educación. Y el 15% restante. ¿Ese 15% se debe a la suerte, al talento innato o simplemente a variables que no incluiste en tu modelo? Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, con la correlación es como ver a dos bailarines moviéndose al mismo ritmo en la pista. Sabes que están coordinados, pero no sabes quién lidera. ¡Qué buena imagen! Pero la regresión lineal es saber exactamente que uno es el líder y el otro sigue. Y con esa ecuación puedes predecir exactamente dónde pondrá el pie el seguidor basándote en los movimientos del líder. Es una analogía hermosísima y muy precisa. Pero, y siempre hay un pero en metodología, con todo este poder predictivo, podría ser muy tentador meter cualquier dato desordenado en una computadora, pedirle que dibuje la línea y creer ciegamente en el resultado. Y ese es el error número 1 de los analistas novatos. Porque los modelos matemáticos tienen reglas de admisión, ¿verdad? Y el texto levanta una bandera roja inmensa sobre esto. Si los datos no cumplen con ciertas reglas, ese R² que mencionaste es pura ficción. Es un espejismo, sí. Los apuntes enumeran lo que podríamos llamar los 4 jinetes de la regresión. Son los supuestos obligatorios del modelo. Si no los cumples, tu predicción no sirve. A ver, ¿vamos uno por uno? El primero es la linealidad. Suena obvio por el nombre de la prueba, pero significa que la relación real en la naturaleza debe ser lineal. Pensemos en intentar predecir el rendimiento laboral de alguien basado en su nivel de estrés. Ok, estrés y rendimiento. En la realidad, esa relación forma una curva en forma de U invertida. O sea, un poco de estrés te activa y mejora tu rendimiento, pero si el estrés es demasiado alto, tu rendimiento se desploma por completo. Claro, te quemas. Exacto. Entonces, si tú intentas aplicar una regresión lineal plana a esa curva en forma de herradura, tus predicciones van a ser un desastre, porque el modelo de línea recta simplemente no puede doblarse para seguir la realidad. Entiendo. O sea, tiene que haber una proporción constante real para que la línea recta funcione. Tal cual. El segundo supuesto es la independencia de los errores. Esto es crítico cuando analizamos datos a lo largo del tiempo. Como predecir las ventas diarias de una tienda, por ejemplo. Exactamente. Si tu modelo se equivoca y predice ventas de menos el lunes, ese error específico no debería darte ninguna pista sobre cómo se va a equivocar el martes. Los errores deben ser independientes, azarosos. Si hay un patrón en tus errores, significa que hay información vital escondida que tu modelo está ignorando. Interesante. Y el tercer pilar que mencionan es la normalidad de los errores, que a simple vista parece significar que los errores del modelo deben formar esa clásica curva de campana de Gauss. Así es, la campana de Gauss.
Si deduzco la lógica detrás de esto, significa que el modelo debería equivocarse por muy poquito la gran mayoría de las veces. Esos estarían en el centro de la campana. Y solo debería equivocarse por números grandes en ocasiones muy raras, en los extremos. Es una deducción impecable. O sea, si los errores no tienen forma de campana y en cambio el modelo constantemente se equivoca por cantidades enormes y siempre hacia un solo lado, nos está gritando que la ecuación tiene un sesgo fundamental. Exacto. La normalidad asegura que las estimaciones sean insesgadas, que el azar realmente se esté comportando como azar. Y bueno, eso nos deja con el cuarto y último supuesto, que suele ser el más intimidante para los estudiantes por su nombre, la homocedasticidad. A ver, frena ahí. Homocedasticidad. ¿Suena a término médico o a un trabalenguas? Tenemos que aterrizar esto porque el texto le da mucha importancia. Lo sé, la palabra asusta un poco. Yo al leerlo en el material me pareció un concepto muy visual. Lo interpreté como un margen de error que no discrimina. O sea, volvamos al ejemplo del salario y la educación. Ajá, veamos. Si mi modelo se equivoca en un margen de $1,000 al intentar predecir el sueldo de un empleador junior, yo esperaría que tenga la misma capacidad de equivocarse, por solo $1,000, al predecir el sueldo de un gerente general. Exacto. Pero si el error crece exponencialmente a medida que crecen los salarios, o sea, si para los directivos mi modelo de repente se equivoca por decenas de miles de dólares, el gráfico de esos errores ya no sería un tubo parejo. ¿Cómo se vería? Se vería como un embudo que se va abriendo cada vez más hacia la derecha. ¿Es correcta esta imagen mental? Es la definición gráfica exacta. Ese embudo que describes es la heterocedasticidad, que es el enemigo mortal de la regresión. Si al graficar tus errores ves que se forma ese embudo, tu modelo te está confesando que pierde precisión a medida que avanza. Pierde confianza. Totalmente. Significa que esos intervalos de confianza que calculaste para tus predicciones más altas son falsos, son engañosamente optimistas. La estadística ahí te obliga a detenerte, a transformar los datos matemáticamente o a buscar variables adicionales para estabilizar ese tubo de varianza antes de que te atrevas a predecir el futuro. ¡Wow! Es fascinante ver cómo todo se conecta al final. Es un sistema muy robusto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos recorrido la arquitectura completa de cómo comprobamos la realidad con datos. Empezamos observando cajas y categorías simples con el chi cuadrado. Siempre cuidando de no sobreaccionar con muestras pequeñas para no ver fantasmas. Luego, dimos el salto a medir la intensidad de las relaciones con la correlación continua de Pearson y usamos el sistema de posiciones de Spearman como un escudo a prueba de valores atípicos. Recordando siempre lo del helado y el sol, por supuesto. Siempre. Y terminamos tomando el volante con la regresión lineal, construyendo ecuaciones predictivas, pero bajo la estricta vigilancia de esos 4 supuestos fundamentales para evitar crear futuros ficticios. Y creo que el hilo conductor de todo este viaje metodológico, lo que la UCES intenta transmitir, es la humildad intelectual. Humildad intelectual, me gusta eso. Sí, porque comprender esto te convierte en un consumidor de información a prueba de balas. Estas herramientas estadísticas no existen para darnos la razón automáticamente o confirmar nuestros sesgos. Están diseñadas específicamente para intentar refutar nuestras propias ideas. Para ponernos a prueba. Exacto. Nos obligan a probar que el azar no es el responsable, que los valores extremos no están distorsionando nuestra visión y que no estamos confundiendo a dos variables que bailan juntas con una verdadera relación de causa y efecto. Lo cual nos deja con una reflexión final ineludible para quienes nos escuchan. Hoy en día, los algoritmos de inteligencia artificial, las decisiones sobre qué medicamentos se aprueban y las políticas económicas que dictan nuestras vidas diarias, a menudo corren sobre motores predictivos basados en estas mismísimas leyes estadísticas. Así es, están en todas partes. Entonces, si nuestros modelos más avanzados dependen absolutamente de supuestos invisibles como la homocedasticidad, y de evitar falsas causalidades, nos toca preguntarnos algo. ¿Cuántos estudios supuestamente revolucionarios que leemos en las noticias diarias podrían estar construidos sobre un castillo de naipes estadístico, simplemente porque los investigadores cedieron a la presión, ignoraron una variable oculta o un gráfico en forma de embudo? Es una pregunta escalofriante, la verdad. Es una invitación permanente a cuestionar los datos de nuestro día a día, a mirar cada titular, cada porcentaje y cada predicción con la lupa implacable de la metodología. Hasta la próxima inmersión.